Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema que tiene que ver con una ética para hacernos humanos. Vamos a estudiar las 8 virtudes del Kundalini. Estas 8 virtudes son un conjunto de normas de conducta correcta que nos ayudan al despertar de la conciencia. Hemos estudiado anteriormente los 3 factores del despertar de la conciencia. Para quienes no lo recuerdan, hablamos del primer factor y lo sintetizábamos con una palabra en clave, nacer. El segundo factor, otra palabra en clave, morir. Y el tercer factor, el sacrificio por nuestros semejantes. Decíamos entonces que esta clave, nacer más morir más sacrificio por la humanidad, igual despertar. Pero en esta tarde vamos a desglosar un poquito más esto. Y vamos a tener el enfoque de una manera práctica, cómo vivirlo. De tal manera que cada uno de nosotros se lleve este conjunto de normas de conducta correcta que nos lleva a estados de paz interior, calma, bienestar y a la larga felicidad. Hablamos nosotros de una guía de vida que nos aleja del sufrimiento, que nos garantiza un proceso gradual de crecimiento interior, que nos garantiza un despertar de conciencia y una transformación de nuestras vidas. Pero démonos cuenta que es una forma de intentar vivir la vida con mayor calidad, con mayor bienestar. Y todos los grandes maestros iluminados han enfatizado estos puntos. Y cada uno lo ha planteado de diferente manera. Veamos en esta clase este planteamiento y vamos a tratar de incorporar a nuestra vida diaria estos 8 requisitos, estas 8 virtudes, porque las tenemos que trabajar conjuntamente. Cada una de ellas se interrelaciona con las otras. Cada una de estas virtudes se interrelaciona con la otra y en su conjunto forman entonces una ética superior de vida. También podríamos decir que estas 8 virtudes son la manera más directa y eficaz de trascender la rueda del samsara, esa rueda de la terrible necesidad, esa rueda del sufrimiento mecánico y de la ignorancia. Entonces, entremos a estudiar estas 8 virtudes. Si realmente queremos liberarnos del dolor, la pena, el sufrimiento y la ignorancia, el practicar
estas 8 virtudes en nuestra vida diaria nos garantiza ese bienestar y ese despertar de conciencia, un crecimiento espiritual. Realmente no necesitamos una vida o unas prácticas ascéticas de penitencias y de grandes sufrimientos, porque si logramos llevar en nuestra vida diaria de manera equilibrada estas virtudes, vamos a ir experimentando esa agradable sensación de libertad, de paz interior y también de conciencia alerta. La primera virtud la conocemos como recta visión o la comprensión. Cuando nosotros queremos entender la palabra comprensión, un recto entendimiento de la vida, de nuestra vida, de nosotros, necesitamos partir de una recta visión. Esto quiere decir ver, percibir la realidad que nos rodea tal cual es, sin tergiversarla, sin pintarla de otros colores, que no tratemos de verla como nos gustaría que fuera, como yo quisiera que fuera, sino tener esa capacidad de poder ver las cosas como son. Mi realidad externa y mi realidad interior. Comprender que en mi interior yo cargo esas fuerzas del ego, esas fuerzas bastante pesadas y que son conflictivas en mi interior. Comprender implica que yo puedo ver la realidad exterior, ser apreciativa de ellas y ubicarme dentro de esta realidad para luego poder actuar correctamente. Entonces, hablamos de que la comprensión es el resultado de una recta visión. La comprensión implica que yo necesito comprender que existe en mi interior esa parte superior, divina, eterna, mi ser esencial, que espera a que yo cree las condiciones apropiadas para que pueda expresarse, para que pueda manifestarse. Comprender también que la vida es como un gimnasio donde yo vengo a aprender. Comprender que la vida es una escuela de aprendizaje, donde cada uno de nosotros, de acuerdo a su capacidad, puede ir creciendo, desarrollando, madurando. La comprensión implica que es el resultado del equilibrio entre el ser y el saber. Y esto lo vamos a seguir desarrollando. Es un equilibrio entre mi nivel de ser y mi nivel de saber. La comprensión surge cuando nosotros aprendemos a transformar las impresiones y no ser reactivos ante las adversidades de la vida, sino que saber dar respuestas sabias, equilibradas, apropiadas desde nuestra conciencia. La comprensión es el resultado de aprender a vivir en el presente, en poder vivir
con una manera de presencia consciente en un estado en el cual nosotros recibimos las impresiones de la vida con una intensa presencia y en un estado de alerta. No podríamos nosotros hablar de comprensión si no tenemos una actitud hacia la vida de aprendizaje, de recibir lo desconocido y recibirlo con los brazos abiertos. Es una actitud de nosotros estar conscientes que en la vida todo se relaciona con todo, que hay una interrelación entre todos estos elementos que conforman la vida exterior. La comprensión va surgiendo conforme nosotros abrimos la conciencia y aceptamos esta situación de este mundo de 3 dimensiones, que todo es transitorio, que nada es permanente, que todo es cambiante en este universo, que de momento en momento cambian las condiciones, las circunstancias, las personas. También cambio yo de momento en momento. Y cuando yo comprendo todo esto que conforma la vida, también considerando la dualidad de esta existencia física, la dualidad de mi mente, la dualidad de todos los fenómenos, de todo lo que se mueve, existe en este mundo físico. Entonces, cuando hablamos de comprensión, es tener una apertura a todas estas leyes, fenómenos que objetivamente conforman mi vida. Y además de eso, que yo tenga la comprensión del trabajo sobre sí mismo que me toca hacer. Que yo comprenda todo lo que implica el proceso iniciático del despertar espiritual. Hablamos que esta primera virtud implica un esfuerzo activo, constante, para poder ver, percibir mi realidad circundante y cambiante de momento en momento, y darme cuenta de mi realidad interior también cambiante. Comprendamos el esfuerzo de todos nuestros maestros espirituales que han hecho grandes sacrificios para que nosotros podamos recibir estas enseñanzas, y depende ya de nosotros, por la vía del recto esfuerzo, poderlas vivenciar. No juzgar es parte de esta clave de la comprensión. Cuando yo emito juicios de valor, cuando yo enjuicio las situaciones, las personas, etc., limita mi comprensión. Necesito tener esa apertura en la mente, en la conciencia, para ir comprendiendo la vida que se desenvuelve libre a mi alrededor. También es importante que yo comprenda que existe dolor, sufrimiento, ignorancia en mi vida. Tratar de comprender ese sufrimiento del día a día, esa insatisfacción que existe en el fondo de mi vida. Toda esta comprensión me ayuda
para que yo pase al siguiente punto. Recto pensar. El pensamiento implica que tengo que hacer un esfuerzo deliberado por superar ese pensamiento inútil, repetitivo, compulsivo, que está en el fondo y detrás de todas mis actividades. Darme cuenta que el recto pensar no es esa charla interior, no es ese diálogo interno que sostengo continuamente. Cuando hablamos del recto pensar, estamos hablando de una manera nueva de pensar, de una manera diferente, de un pensamiento positivo, creativo, consciente, constructivo. Vamos a poner un ejemplo. Cada pensamiento, veámoslo como una semilla. Por eso nos dicen que como pensamos hoy, seremos mañana. Para identificar si un pensamiento es una semilla nutritiva, positiva, revisemos las emociones que genera. Porque ya hemos estudiado que todo pensamiento desencadena una emoción, desencadena un sentimiento. Si el pensamiento que tenemos genera una emoción de alegría, una emoción de amor, genera una emoción armónica, entonces estamos hablando que es un pensamiento positivo. Pero si por el contrario, cuando estamos pensando, comenzamos a sentir tristeza o enojo, ira, o comenzamos a sentir miedo, pues entonces nos damos cuenta fácilmente que ese pensamiento es negativo. Recordemos entonces que tenemos que estar atentos, alertas, a identificar mi forma de pensar. Es tan importante que poco a poco mi cerebro va formando ciertas conexiones internas. Las neuronas, en ese bosque de neuronas, se hacen conexiones internas que van tomando fuerza y se vuelven circuitos automáticos que mis neuronas trabajan. Por eso decimos que somos arquitectos de nuestro cerebro y de las conexiones neuronales, porque de acuerdo a nuestra forma de pensar, nosotros podemos ir creando nuevos caminos, nuevos circuitos entre esas millones de neuronas para que podamos tener pensamientos más profundos, creativos y constructivos. El recto pensar es importante porque nuestra vida práctica inicia con el pensamiento. Démonos cuenta que a veces no es tan grave lo que nos pasa en la vida diaria. Podemos tener pérdidas, no todos los negocios nos salen bien, podemos tener fracasos dentro de nuestra vida profesional, encontramos ciertos topes, etc. Pero lo que nos pasa no es tan grave, tan negativo, sino lo que nos decimos en la mente. Todo lo que nos decimos y pensamos acerca de ese hecho es lo que nos causa tanto sufrimiento y desarmonía. Entonces, tenemos que tener mucha vigilancia sobre los pensamientos. Actualmente conocemos muchos estudios y tenemos mucha información sobre la importancia del pensamiento. Démonos cuenta
que si hablamos de salud psicológica y mental y si hablamos de una vida exitosa, físicamente hablando, el punto de partida está en nuestra forma de pensar. ¿Cómo vamos a generar una nueva manera de pensar? Primeramente, estudiando, acercándonos a nuevas ideas, acercándonos a nuevos planteamientos. El estudio, la conversación, la discusión, la investigación, la reflexión, la búsqueda de respuestas, la búsqueda de las mejores respuestas a las diversas situaciones de vida, todo esto nos va dando una nueva manera de pensar. Y por supuesto, la meditación. La práctica de la meditación constante es la práctica clásica para disciplinar el pensamiento. Dese cuenta que el pensamiento requiere de un proceso de recibir las ideas, recibir los conceptos, asimilarlos, reflexionarlos, confrontarlos y luego sacar una conclusión, una síntesis de todo este proceso. El pensamiento es una herramienta que si la manejamos desde la conciencia activa, alerta, pues es muy positiva y constructiva. Pero si entramos en un letargo y dejamos esta función en manos del ego, el ego toma a cargo y se robustece y se desarrolla con toda esta maquinaria del pensamiento. Usted podría decir que hay dos opciones. O el pensamiento lo generamos desde el ego y se vuelve un pensamiento compulsivo, repetitivo, inútil, innecesario, como usted lo puede ver en esa charla interior, compuesta por verdades a medias, compuesta de una manera tal que el ego tiene su propio razonamiento, que el ego forma sus mentiras, sus falsedades, y ese falso razonamiento nosotros se lo aceptamos, se lo creemos y comenzamos a vivir en base a esos falsos conceptos y a esas falsas ideas. El razonamiento equivocado del ego es una mentira. Y esa mentira falsea nuestra percepción de la vida. Y esa mentira falsea mis respuestas ante la vida. Los maestros nos dicen que en el fondo la mejor manera de pensar es no pensar. Esto implica que no vamos a perder esa función, sino que implica que dejamos el espacio suficiente para que lo que está más al fondo, para lo que está más atrás, o diríamos en la parte superior, se manifieste. Es decir, la conciencia, nuestro ser esencial, se pueda expresar a través del pensamiento. La disciplina, entonces, comienza con concientizarnos del pensamiento. Porque si no disciplinamos el pensamiento, menos vamos a disciplinar la palabra o nuestras acciones. Dentro del recto pensar, aquí también tenemos que considerar el recto sentir. Ese sentimiento, ese recto sentir implica las consecuencias de lo que pensamos.
La emoción es la consecuencia directa del pensamiento. El pensamiento desencadena las emociones. Si nosotros queremos un recto sentir, tenemos que trabajar, por lo tanto, en el recto pensar. Y también aquí consideramos la intencionalidad. Es muy importante. Cuando nosotros pensamos en una actividad, la pensamos, la planificamos, pero en el fondo, muy detrás, está la intención. En el fondo, ¿cuál es la intención que yo tengo con esto? Tengo que revisar la intencionalidad, que tiene mucho valor si hablamos de una ética superior, si hablamos de este conjunto de normas que nos garantiza la trascendencia espiritual. Tenemos que considerar la intencionalidad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ver, reconocer la intención que hay detrás de ese pensamiento. ¿Hacia dónde voy con este pensar y con este accionar? Muy bien. El siguiente punto, como consecuencia inmediata del recto pensar y del recto sentir, es entonces la recta manera de usar la palabra. Todos reconocemos el poder de la palabra. Lo que nosotros venimos pensando, sintiendo, queremos ahora materializarlo, queremos concretarlo en el mundo físico a partir de las palabras. Las palabras van desarrollando las ideas, van socializando las ideas, las vamos enunciando y las palabras entonces van construyendo una nueva realidad. Mis palabras pueden ser declaraciones, mis palabras pueden ser sentencias, mis palabras pueden sembrar. Entonces recordemos, podemos sembrar vida, podemos sembrar muerte, podemos sembrar sufrimiento y enfermedad con nuestras palabras. Muchas veces hemos sentido que las palabras son como cuchillos, como cuchilladas que nos hieren, que nos lastiman. La conciencia en la palabra, trabajar sobre la palabra implica que lo consideremos seriamente. Mis palabras son más hermosas que el silencio. Mis palabras son más valiosas que el silencio. Para que nosotros no hablemos tanto innecesariamente, preguntémonos, ¿y qué estoy haciendo? Ante esa pregunta de ¿qué estoy haciendo?, puedo desarrollar mayor conciencia en mis palabras. Las palabras tenemos que utilizarlas como una herramienta para construir. Y tenemos que tener mucha caridad para medir la consecuencia de nuestras palabras. Generalmente, cuando hablamos, podemos utilizar la parte más mecánica de nosotros, del centro motor, hablar en automático, inconscientemente, hablar por hablar, o al contrario, podamos darle la fuerza, la conciencia, la sabiduría a cada una de estas palabras. Todos los libros sagrados hablan sobre las palabras. Y encontramos en la Biblia, Santiago, por ejemplo, que nos dice que así como una fuente de agua no puede proveer agua dulce
y agua salada continuamente, unos ratos agua dulce, otros ratos agua salada. De la misma manera, de nuestra boca no pueden salir bendiciones y maldiciones indistintamente. Si no tenemos una disciplina en la palabra, generalmente se amargan las palabras dulces que digamos. En el momento que queremos expresar algo cariñoso, afectivo, sí, tendrán ese trasfondo de algo violento, grosero, arrítmico, si no tenemos esa disciplina constantemente. Entonces, esta virtud muchas veces se nos pasa por alto y consideramos que no es importante, mas sin embargo nuestra aura magnética puede saturarse de vibraciones bajas si, por ejemplo, nosotros nos entregamos a una rondita de cachos colorados, a una rondita de bromas con doble sentido, conversaciones y expresiones de doble sentido. Todo esto va cargando nuestra vibración personal de una vibración de morbosidad, de lascivia. O si nosotros indistintamente nos bromeamos, exagerando las cosas, siendo exagerados con los sucesos, o cambiando, le decimos una cosa a una persona que esto es amarillo, y a otra le decimos que esto es rosado, y a cada uno se la pintamos de diferente manera, estamos nosotros faltándole a la palabra. Ser veraces, ser exactos en la palabra, tratar de encontrar las palabras indicadas para describir los hechos, los sucesos, siendo fieles a la verdad en todo lo posible, haciendo un esfuerzo sincero por expresar las cosas, los fenómenos, las personas, expresarlo con exactitud. Es un esfuerzo que es un ejercicio interesante porque cada vez vamos a encontrar el desafío que nos falta la palabra exacta, que tenemos que decir varias palabras para describir con precisión un fenómeno. Tomémoslo como un ejercicio que nos vaya desarrollando esa capacidad. Cuando hablamos de la recta manera de usar la palabra, tenemos que recordar que el chisme, la calumnia, el dicen que dicen, pues realmente ha causado mucho sufrimiento. Estas 8 virtudes garantizan que nos alejamos del dolor y del sufrimiento. Entonces démonos cuenta que aquí encontramos un ejemplo claro. Se nos enseña que cuando hablemos, tratemos de pasar lo que decimos por 3 filtros. El primer filtro, decimos preguntarnos, ¿es verdad? ¿Lo que voy a decir es verdad? Y si no lo sabemos, pues investiguémoslo primero. El segundo filtro, ¿es necesario para mí o para los demás? ¿Es necesario? ¿Es necesario decir esto? Y tercero, ¿es útil? ¿Me beneficia? Si nos damos cuenta que es una verdad necesaria, pues aún así nosotros tenemos que saber la verdad, decir esa verdad
oportunamente. Entonces decimos que la palabra tiene que buscar el momento, la oportunidad, la circunstancia, dentro de las personas que lo necesitan escuchar. No a todo el mundo, sino que justo a quienes les corresponde escuchar eso. Es toda una disciplina y a lo largo de los años de vida nos vamos dando cuenta el poder de la palabra. Si usted quiere concretar un objetivo, una meta, recuerde que existe el uso de afirmaciones, que usted puede componer sus afirmaciones desde la primera persona, en tiempo presente y expresando la idea, el proyecto con precisión. Usted construye una afirmación y esa afirmación usted la emite, la repite, la dice y eso va cristalizándose. Está comprobado. Por ejemplo, si usted afirma constantemente: yo disfruto de buena salud y vitalidad. Yo disfruto de buena salud y mucha vitalidad. En los momentos en que usted puede ser que esté conduciendo y se detiene ante un semáforo en rojo, usted respira profundo, hace un acto de recuerdo de sí y enuncia, emite esta afirmación. Yo disfruto de buena salud y de mucha vitalidad. Y esto se va cristalizando en su aura magnética, en su cuerpo emocional, en su mente. Las conexiones neuronales se van uniendo, fortaleciendo. Son caminos que usted recorre y recorre y recorre y van tomando fuerza. Y cuando usted emite la afirmación, pensándola, sintiéndola con estas premisas, entonces esa afirmación toma fuerza, se cristaliza, se hace realidad. Ahí usted puede verificar el poder de la palabra. Y así podemos nosotros encontrar varias formas. Cuando saludamos, buenos días, es una afirmación para nosotros y para el otro. Que tengas un buen día. Esta es una afirmación. Y si nosotros lo pensamos, lo sentimos y lo decimos con cariño, con aprecio a nuestra familia, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, tiene poder. Entonces recordemos, la palabra es un poder que nosotros hemos venido conquistando a lo largo del proceso de la evolución humana. Y este poder lleva la fuerza de nuestra energía creadora. Recuerde que nuestros hijos varones van cambiando de voz cuando entra la energía sexual. Esto quiere decir que hay una relación directa entre la palabra y las energías sexuales. La palabra lleva esa parte de creatividad. Respirar, escuchar, pensar y luego hablar. Este sería el proceso más consciente para poder disciplinar nuestra palabra. Recordemos que la escucha activa, escuchar con conciencia, con presencia, es importante para luego hablar, para tener ese equilibrio en nuestras palabras. Esto nos da pie para pasar al siguiente punto, que es ya el recto obrar, la recta acción. Aquí entramos nosotros a un punto ya
bastante más concreto. Nuestras palabras indican lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros pretendemos ser. Y nuestras acciones ya realmente muestran lo que somos. El recto obrar, ¿qué necesitamos para un recto obrar? Necesitamos, primeramente, comprensión. Si no tenemos la comprensión de la situación, si no estamos bien ubicados dentro de ese contexto, nuestro accionar será desatinado, equivocado. ¿Qué necesitamos para obrar bien? Estar presentes y conscientes. No podemos nosotros esperar que una persona dormida, identificada con el asunto, obre bien. Una persona dormida tendrá olvidos, tendrá imprudencias, tendrá accidentes, pocas veces tendrá un accionar apropiado, correcto, dentro de ese contexto. El obrar bien implica también la idea de que hay asuntos bien definidos que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, dentro del obrar bien implica no matar. Y cuando estudiamos esto psicológicamente, puede ser que matemos con la indiferencia, matemos con la palabra, matemos con dejar de ver a una persona, a un miembro de la familia, ignorar totalmente a un miembro de familia deliberadamente, darle la espalda cuando lo está necesitando este tío, este abuelo, este primo, etc. Entonces la palabra no matar podemos estudiarla no solamente desde el punto de vista físico. También el no matar incluiría no ser partícipes de deportes de matar animales por placer, como lo es la cacería, que es un deporte, entre comillas, y que nosotros matemos animales silvestres solo para verificar que tenemos buena puntería, solo por el placer de ganarle la huida al venado, al conejo, etc. Entonces démonos cuenta dentro de ese contexto. Si buscamos nosotros ser aprendices de un proceso iniciático, tenemos que comprender todas las acepciones de esta palabra. También aquí dentro del recto obrar encontraríamos no robar. Y nuestra sociedad actual, desafortunadamente, que vive dentro de esas redes de corrupción, que vive dentro de ese tráfico de influencias, que se mueve dentro de una deshonestidad, entonces resulta que este principio es muy importante. La corrupción que campea en nuestros gobiernos latinoamericanos y en general en todo el mundo implica que no estamos cumpliendo con ese recto obrar. La deshonestidad. También aquí podemos hablar de lo que hemos mencionado antes, el no mentir. Y también hablamos nosotros de una responsabilidad sexual. No vivir dentro de la promiscuidad sexual. No vivir en el adulterio. No vivir nosotros dentro de relaciones sexuales donde no hay amor, involucrarnos en situaciones sexuales donde no existe amor, ese compromiso, esa responsabilidad sexual, que implica también que nosotros vamos a luchar
porque la niñez, los niños no sufran de abusos sexuales. Vamos a luchar porque las familias, los hogares, las personas no sufran por una ignorancia sexual. Aquí también hablamos nosotros de 5 maneras de comercio que nosotros no debemos participar. No comerciar armas, no comerciar personas, no comerciar venenos, no comerciar alcohol y no comerciar drogas. Hablamos nosotros de no participar de comercios perversos. Realmente no comerciar con personas, armas, drogas, alcohol, etc. Entonces démonos cuenta que en el recto obrar todas las grandes religiones, todos los grandes maestros nos han dejado ciertas pautas concretas, específicas, que nos sirven como postes de indicación para nosotros tener una ética superior y poder tomar nuestras decisiones. En el recto obrar se incluye que tampoco nosotros podemos caer en ser vagos, no ser vagos. Que nos cuenta la tradición que los incas tenían solo 4 mandamientos y uno de esos 4 mandamientos precisamente era no ser vago. Muy bien. El recto obrar nos implica también la idea de que tenemos que vivir en el aquí y ahora. Si nosotros estamos ausentes, si no estamos presentes y conscientes, muy difícilmente alcanzaremos el desarrollo de esta virtud. Necesitamos comprensión, ubicación y estar presentes. En el recto obrar, la pregunta clave es: ¿qué estoy haciendo? Hagamos conciencia que no debemos hacer nada que perjudique a otra persona, que perjudique a alguien. Hasta donde nuestra conciencia pueda dar, hasta donde podamos nosotros alcanzar a ver, nunca deliberadamente hagamos algo para causar daño, dolor, sufrimiento. Tenemos que respirar profundo y detener esa parte nuestra que tiene una intencionalidad de causar sufrimiento, daño o hacer pasar un mal rato a otra persona. En este recto obrar también tenemos que considerar una parte sutil que es, por ejemplo, si yo voy a barrer y a trapear la casa, hoy me toca hacer esa parte. Puede ser que la barra y la trapee hasta el último rincón, no deje nada sin hacerlo, pero lo hago mal genio, lo hago renegando, maldiciendo, no lo disfruto, lo hago de mala gana. En el recto obrar implica que usted va a estar presente en esa actividad y hacerlo con alegría, con amor, porque si usted barre y trapea bien la casa, sus seres queridos, sus hijos, su pareja, van a disfrutar de esa limpieza, van a disfrutar de esa salubridad, evitar enfermedades y todo va a estar limpio. Pero es muy importante que si usted trabaja duro por su familia, tenga esa actitud positiva de hacerlo
con amor, de hacerlo disfrutándolo de buena manera. Esa actitud es parte del recto obrar. Si usted a esa acción no le pone alegría, cariño, amor, pierde valor. Por más buena que sea esa acción, pero si usted lo hace de mala gana, renegando y maldiciendo, realmente pierde ese valor. Y por supuesto que usted no lo va a disfrutar. Muy bien. El siguiente y quinto punto dentro de esta ética y esta guía de conducta, encontramos un punto muy importante que es recta manera de ganarnos la vida. Todos nosotros podemos elegir. Tenemos, aunque sean pocas las opciones, pero podemos tratar de elegir nuestra manera de ganarnos la vida que se alinee a nuestros objetivos trascendentales. Si nosotros aspiramos a un despertar de conciencia, nuestra manera de ganarnos la vida tiene que ser parte de ese mapa de trabajo, de ese plan de vida. Dentro de nuestro proyecto de vida, si tenemos objetivos trascendentales, tiene que alinearse ahí recta manera de ganarse la vida. Un aspirante a la iniciación no puede ejercer ciertas profesiones que van contra la moral, contra la ética, contra las buenas costumbres de nuestra sociedad. Partamos de ahí. Un aspirante, un aprendiz a la iniciación no podría ser dueño de una discoteca, no podría tener un bar donde se expendan tragos, licores, whisky, tabacos, etc. Parte de nuestro crecimiento interior implica que nuestra profesión, nuestra ocupación, nuestro oficio tiene que ser algo que beneficie a la sociedad, que sirva a los demás, que engrandezca a nuestra comunidad, que embellezca nuestra sociedad y no que la perjudique. Una dama que aspire a la espiritualidad no podría ser una bailarina de striptease, por ejemplo. Tampoco podríamos trabajar en una clínica de abortos. Tampoco nosotros podríamos ser parte de una empresa de transporte de licores. Entonces, démonos cuenta que la recta manera de ganarnos la vida es una disciplina que la mayoría de religiones deberían de enseñar, porque es un principio ético para poder desarrollar una espiritualidad. Profesiones, con todo respeto, como ser policía, donde nos toque golpear, torturar, al menos en nuestro medio, los amigos que yo tengo de policías me han contado las tareas que les corresponde hacer cuando capturan a un malhechor, a un delincuente. Nosotros no podríamos tener profesiones de usurero, prestamista. Tampoco podríamos hacer un médico que se dedique a hacer abortos, etcétera, etcétera. Pero algo más sutil también, que una profesión, por más noble que sea, el ego la puede pervertir, porque esta profesión nosotros podemos ejercerla con irresponsabilidad, con negligencia, siendo tramposos, engañosos, maltratando al cliente, explotando a nuestros trabajadores. Y si nosotros caemos en corrupción,
etcétera, etcétera, entonces diríamos que por más noble que sea esa profesión, no tenemos la disciplina para dignificarla. Cada uno de nosotros debe de encontrar la manera de ganarse la vida honesta, decorosa, digna, una manera lícita de ganarnos la vida. Y este punto es muy importante porque dése cuenta que en nuestras sociedades latinoamericanas se les acusa de tener narcogobiernos, donde hay toda una trama y una red que caen bajo esa corrupción. Entonces, si buscamos un despertar de conciencia, tenemos que ponerle cuidado a esta parte. Aquí también implica que si usted durante la juventud no se dio cuenta o no tuvo los medios para prepararse bien, conforme llegamos a adultos y debemos estarnos capacitando todo el tiempo. Debemos calificarnos cada vez más en nuestra profesión para ser realmente muy eficientes, muy eficaces y nosotros no necesitar de caer en corrupción, en deshonestidad para ganarnos la vida. Si usted es un buen profesional, si usted conoce bien su oficio, su ocupación, pues puede salir adelante sin necesidad de caer en esas trampas. Por otro lado, si usted cree que no ha encontrado su vocación, sígala buscando. Ahora la psicología ha avanzado bastante para ayudarnos a encontrar nuestra vocación, para que usted encuentre eso tan especial que le apasiona, que usted puede pasar largas horas de trabajo, pero le gusta tanto que para usted no es un trabajo, es como una diversión. Le llena, le nutre, se siente tan bien cuando usted hace su trabajo. Cuando usted encuentra su vocación, usted lo hace por el placer que siente y no tanto por la plata que gana. Entonces, nunca es tarde. Todos podemos seguir buscando y encontrar eso que realmente es parte de nuestro guión de vida, de ese guión original de vida que trae nuestra alma. Encontrar la vocación es descubrirla, porque usted ya la tiene, pero está adentro, en potencia, y que usted necesita ahora descubrirla, encontrarse con ella y poderla vivir, desarrollar. Por eso se dice que la forma en que usted se gana la vida es una expresión de su ser esencial, es parte de su ser esencial. Aquí le planteo dos preguntas. Si usted tuviera toda la plata del mundo, ¿a qué se dedicaría? Si usted tuviera todo el tiempo del mundo, ¿a qué se dedicaría? Bueno, la gente responde, bueno, viajaría y daría la vuelta al mundo. Bien, usted se da una vuelta al mundo, se pasa 1 año viajando, 2 años, ¿y luego qué? ¿A qué se dedica el resto de su vida? Entonces, todos tenemos que encontrar esa vocación para ganarnos la vida decorosamente, dignamente, honestamente. Bien, yo quiero dejarles la motivación que si la sociedad, si todos tuviéramos una ética muy práctica de vida, realmente podríamos vivir de otra manera, muy diferente. Una sociedad donde se pierde la confianza es difícil vivir. Usted no puede salir porque desconfía del taxista, desconfía del chofer del tranvía, desconfía del tendero. No puede ni hacer lavar el carro porque si usted lo deja, se lo pueden sacar a pasear.
No puede ir al banco porque está desconfiando de que el empleado del banco ya está llamando a alguien porque sabe que usted sacó una plata. No puede usted encargar una construcción porque el maestro constructor le va a poner malos materiales. No puede ir con el carpintero porque el carpintero es tramposo, es irresponsable, etc. Si no hay confianza en una sociedad, no se puede vivir. Este punto es importante. Recta manera de ganarse la vida incluye ser una persona autosustentable, independiente, autorresponsable. Alguien que es autosuficiente para satisfacer sus necesidades y las necesidades de su familia. De esta manera cumplimos con ese requisito de ser buen dueño de casa. Y algo más. Aquí encontramos nosotros el segundo gimnasio psicológico. Recuerde que el primer gimnasio psicológico es nuestro hogar, la familia. El segundo gimnasio psicológico es la profesión, la ocupación, el trabajo, la empresa donde trabajamos. Y el tercer gimnasio psicológico es precisamente la escuela, nuestra escuela esotérica, nuestra escuela gnóstica en este caso. Muy bien, pasemos ahora a la sexta virtud, recto esfuerzo, recta voluntad. Comencemos estudiando este punto y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué buscas en la vida? Podemos encontrar dos respuestas genéricas. ¿Tener más o ser una mejor persona? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué quieres de la vida? Para esto debemos entender lo siguiente. Esta sociedad de consumo en que vivimos ha trastocado ciertos valores y nos dice que primero tenemos que tener. Que si nosotros tenemos primero, luego podemos ser. Si nosotros tenemos primero, podemos ser, porque si no tenemos nada, no somos nadie. Si no tenemos, no somos nada, nadie. Entonces todos queremos tener más y más cosas. Y nadie se preocupa por ser una mejor persona. Esta sociedad de consumo nos dice que primero necesitamos tener plata para saber, para educarnos. Que primero tenemos que tener plata para poder hacer. Porque si no tenemos un capital, no podemos hacer nada. Entonces, esta sociedad de consumo nos plantea equivocadamente esto. Las enseñanzas espirituales, por el contrario, nos dicen que primero necesitamos ser. Si usted es una buena persona, con valores, con virtudes, si usted tiene un buen nivel de ser, entonces ese nivel determina lo que usted de verdad en realidad sabe. Determina el nivel de saber. Primero hay que ser para luego saber. Si usted es y también sabe, entonces ya puede hacer. Y si usted hace, como consecuencia tiene, posee, poseer. Entonces recuerde, el orden de los valores correcto es ser, saber, hacer y por último tener.
es el resultado final, poseer. En cambio, la sociedad de consumo nos dice, primero es tener. Y todos luchamos por tener más, más y más, para poder ser algo, para poder sentir que somos alguien. Y nunca lo sentimos, porque está mal planteado. Usted puede llenarse de riquezas y sin embargo sentir que sigue siendo un don nadie, sigue teniendo miedo, teniendo inseguridades. No siente que se ha autorrealizado íntimamente. Recto esfuerzo implica ¿en qué estás gastando tus esfuerzos? ¿Haciendo qué estás gastando tus esfuerzos? Entonces recordemos que la voluntad tiene que ver con el hacer. Tener la voluntad para hacer. Y solo el ser puede hacer. El ego no puede hacer. Su ser esencial puede ser constructivo. El ego solo puede hacer perversión, destrucción, conflicto, guerra, desarmonía. En este mundo de 3 dimensiones, tal como lo vivimos actualmente, el ego tiene éxito. La conciencia tiene fracaso. Pero en lo interno, en lo interior, el mayor fracaso es el ego. Y la conciencia es la solución a los problemas. Entonces, si usted quiere disfrutar de paz interior y alejarse del sufrimiento y completamente vivir dentro de la calma, el bienestar, la armonía, usted tiene que enfocar su vida desde la conciencia y no desde el ego que genera dolor, sufrimiento, pena, angustia y por último, muerte. Recto esfuerzo implica que nuestra voluntad tenemos que ejercerla y ejercer la voluntad comienza con tener paciencia. La paciencia es la madre de la voluntad. La voluntad la vamos a comenzar a ejercer, a desarrollar, dejando de hacer muchas cosas. El hacer consciente comienza con el no hacer. Y vamos a comenzar a no hacer muchas cosas, como por ejemplo, decíamos el chisme. No necesitamos estar 2 horas frente a la televisión. No necesitamos gastarnos 1 hora revisando el Facebook y viendo los chismes y dónde está fulano y mengano. La voluntad la vamos a comenzar a ejercer con el no hacer. Todo aquello que es innecesario e inútil o que nos duerme más la conciencia. Cuando dejamos de hacer un montón de cosas innecesarias, inútiles, usted va a tener la fuerza, la energía para sus prácticas, para el manejo de la atención, etcétera, etcétera. Entonces recordemos, recto esfuerzo, la voluntad, es la capacidad de generar, de crear circunstancias nuevas, trascendiendo la recurrencia, trascendiendo la mecanicidad, trascendiendo esas fuerzas de la naturaleza que nos llevan a una involución en automático. Eso implica voluntad. Y en este punto también necesitamos revisar esa actitud de mala voluntad. Cuando usted le pone mala voluntad a ciertas personas, le pone mala voluntad a ciertas cosas. Cuando nosotros vamos a una oficina a hacer una gestión y vemos la mala voluntad de
de este servidor público para hacer su trabajo con agilidad, con diligencia. Cuando vemos esa negligencia y ese descuido en el manejo de los trámites, ahí vemos lo que implica mala voluntad, falta de voluntad para que el profesor llegue puntual a su clase, para que el profesor enseñe, se prepare bien a dar su materia. Y ahí vemos ese descuido, negligencia, desinterés, mala voluntad. Recto esfuerzo implica que usted tiene esa actitud de cumplir a cabalidad con su responsabilidad, con su tarea. Recto esfuerzo es esa fuerza interior que proviene desde nuestro ser, porque la voluntad es una función del ser, diferente al deseo. El deseo, no se confunda, parte de afuera. Yo deseo ese automóvil, ese Ferrari, me encanta ese Ferrari. Entonces nace el deseo por comprármelo ahora en Navidad. Entonces hablamos del deseo, es motivado desde afuera, pero la voluntad viene desde adentro, desde el ser. Usted se levanta con ganas de hacer las cosas bien. Usted se levanta con el deseo de superación. Usted se levanta con el impulso, con el anhelo de vivir a la altura de las circunstancias, de amar y de servir a su familia, a sus semejantes. La voluntad parte de adentro para afuera. Muy bien. En esta virtud también implica que nosotros vamos a hacer un esfuerzo deliberado, porque para el despertar espiritual no es suficiente el esfuerzo. Se requiere el superesfuerzo, los padecimientos voluntarios. Se requiere que usted realmente trascienda ese nivel normalito de esforzarse y trabaje con un esfuerzo más profundo. Sentarse a meditar todos los días, 30, 40, 50 minutos, implica un real esfuerzo, un esfuerzo más profundo desde su ser, que tiene esa comprensión, ese anhelo, esa fuerza interna. La voluntad es ese motorcito interno, es esa fuerza interior. No nos falta fuerza física. Todos tenemos suficiente fuerza física. Todos estamos aquí bien comidos, bien dormidos, bien alimentados. Lo que nos falta es esa fuerza interior, esa fuerza de voluntad. Solo desarrollaremos la voluntad consciente cuando podamos construir ese cuarto cuerpo existencial de la voluntad. La voluntad es parte de nuestro ser interno, es un desarrollo profundo y desde ahí podríamos hablar de una voluntad consciente. Pasemos al siguiente punto, séptimo, la séptima virtud, que haya amor. Cuando hablamos de amor, parece un poco poético, lírico, abstracto, pero el amor es una sustancia, es una fuerza real. Usted podría imaginarse como cuando estamos en la piscina. Nos metemos un grupo a la piscina y el agua es un elemento que vemos que nos relaciona a todos al estar en la piscina. Así es el amor en el universo. Es una sustancia que está aquí, como el aire que respiramos. Yo respiro y lo exhalo, y usted luego lo respira. Y todos estamos respirando aquí el mismo aire en esta sala. Pues de la misma manera, el amor es una sustancia que permea, que existe todo el universo. Y ningún ser humano puede vivir si no recibe amor y entrega amor.
Recuerde que es una doble vía. Usted necesita dar amor y usted necesita recibir amor. Tomemos ejemplos simples. Por ejemplo, hasta un sicario, un asesino, él ama a sus hijos. Él se enamora, ama a ciertas personas. Entonces, por mal perverso y malvado que sea una persona, ama a su manera. Puede ser una manera retorcida. Y también encuentra a alguien que lo ama o paga porque alguien lo ama, le exprese cariño, caricias, palabras bonitas. Entonces, démonos cuenta y tengamos claro, esta es una sustancia real. Pero esta energía del amor necesitamos, como todo alimento, aprender a asimilarlo. Así como aprendemos a comer, a alimentarnos bien, de la misma manera tenemos que aprender cómo recibir amor. Hay personas, por ejemplo, que no saben cómo recibir un halago, que no saben cómo recibir un regalo, que no les gusta que les den, que los reconozcan, que se sienten incómodos cuando les hacen un reconocimiento. A veces nos cuesta recibir y también a veces somos pocos afectivos. No tenemos la facilidad de ser cariñosos, afectivos. Nos cuesta abrazar, nos cuesta expresar cariño, afecto, nos cuesta ser amorosos. Es parte de una educación, quizás en la casa, nunca vimos a nuestros padres abrazarse, darse un besito, jugar entre ellos. Como no vimos esas expresiones muy corporales, afectivas, entonces nosotros tenemos esa limitación. Pero podemos aprender. Es un aprendizaje. Hay universidades donde se estudia la materia del amor, amor en su primer nivel, amor en el segundo, tercero, y lo llevan por varios ciclos. Ahora ya conocemos que el amor es algo que podemos comprender y estudiar. Muy bien. Pongamos una pequeña escala del amor para entenderlo mejor. El amor en su primer nivel. Imaginemos una parejita de enamorados. ¿Cómo funciona? Nos enamoramos cuando somos jovencitos. Entonces, es un amor exclusivo, solo entre dos. Yo te amo y siento que eres mía. Existe la posesividad, los celos. Ahí los dos se cuidan, se encierran en un pequeño círculo y cada uno de ellos es el prisionero del otro y cada uno es el carcelero del otro. Estamos nosotros, diríamos, es una concentración del amor, es una concentración del corazón. Pero todo campo de concentración resulta cansón. Y no podemos quedarnos a vivir en un campo de concentración si no queremos desperdiciar nuestra vida. Llega un momento en que comenzamos a sentirnos incómodos de esta prisión y comenzamos a darnos cuenta de que este enamoramiento entre dos, este amor entre dos nos encierra, es muy exclusivo. Y como consecuencia nos damos cuenta que tiene celos, dudas, desconfianza, posesividad. Y comenzamos entonces a tratar de dejar eso, lo malo de esta etapa. Tratamos de superar la primera etapa y pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa, entonces, nosotros hablamos de que es un estado como de amistad, es un estado donde se amplía más
y amo a mi familia, a mis seres queridos, mis hijos, mis padres, la familia. Y esta segunda etapa, nosotros decimos que es un amor en el cual más se parece a la amistad. Con nuestra pareja ya podemos compartir ese amor con los amigos y con la familia. Se expande más. En este segundo estado, nosotros diríamos que se parece más a una amistad ampliada. Es un amor más inclusivo con otras personas. En ese segundo estado, nosotros podemos disfrutar de una vida social. Muchas veces nos quedamos solo en estos dos primeros estados, porque el tercero es cuando el amor se convierte en una cualidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces yo trato de ser amoroso, trato de ser afectivo con todas las personas con las que me relaciono. Con mi mascota, con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con el bosque, con todos los seres vivientes. Aquí hablamos de una cualidad. Yo soy amoroso y expreso mis palabras, mis acciones, todo lo que soy amorosamente. Y el cuarto estado, en que muy pocas personas lo llegan a vivir, es cuando la persona misma se convierte en amor. Mi ser mismo es amor. Encarno el amor. Encarno el amor y yo mismo soy amor. Y entonces ya no es una cualidad que tengo que expresar, porque yo mismo lo soy, porque yo soy la manifestación viva del amor. Los grandes maestros iluminados han encarnado esa fuerza del amor que viene desde su ser esencial. Aquí entonces hablamos de encarnar esa fuerza, encarnar el amor. Con esta pequeña escala, usted podría decir de que comenzamos a experimentar el amor cuando tenemos nuestra pareja, cuando nos enamoramos, y conforme avanzamos en edad, podemos irlo viviendo con mucha más profundidad. El amor es importante porque cada una de sus acciones debe llevar ese sabor, debe llevar esa intencionalidad amorosa, debe llevar esa alegría, ese gozo del amor. Si nosotros queremos cultivar el amor, usted tiene, por ejemplo, la meditación. Una manera de darnos cuenta si nuestra meditación la estamos practicando bien, si la meditación la estamos realizando con profundidad, es porque al final usted tiene que sentirse amoroso, compasivo. La compasión es un amor incondicional. Cuando usted termina su meditación y se siente así, lleno de amor, siente usted esa sensación de sentirse en armonía con la vida, sentirse amoroso con toda la existencia, tener esa agradable sensación de que amo la vida, amo todo lo que es vida, todo lo que me rodea, es porque su meditación está siendo bien dirigida, la está realizando bien. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Si usted quiere vivir sano, si usted quiere vivir más y mejor, recuerde, su vida tiene que tener amor. Una vida sin amor realmente es una vida seca, árida, vacía.
necesitamos amar. Por eso es que están de moda las mascotas ahora, porque todo el mundo siente que tiene que amar algo. Y si vivimos solo, por lo menos sentimos que amamos a nuestro gato, a nuestro perro, a nuestra mascota. Entonces recordemos, para un buen desarrollo interno se requiere una buena dosis de amor consciente, de amor universal, de amor incondicional, de compasión. La máxima expresión de la voluntad es el amor consciente. Y recordemos que no puede haber amor consciente mientras que el ego esté con fuerza vivito y coleando. El ego puede ser apasionado, interesado, etc. Pero cuando hablamos de amor consciente, es una función de la conciencia. Es una manifestación del ser espiritual. Mientras que exista el ego, hay conflicto, hay guerra, lucha, competencia, traición, etc. Y no podríamos pasar al siguiente punto, punto número 8, que haya paz en nuestra vida. Pero esto implica que el ego tiene que ser bien trabajado, estudiado, comprendido, eliminado. Y gradualmente van haciendo esa virtud de paz. Estamos hablando de una paz interior, no una paz del país, no una paz del mundo. Estamos hablando de mi paz interior. La paz interior es el resultado de una vida armoniosa, de llevar una ética superior. Cuando hablamos de paz interior, ¿cuándo tenemos paz nosotros? En estas circunstancias en que vivimos tan identificados con nuestras necesidades, con cómo satisfacer nuestras necesidades. Y cuando ya tenemos la plata y los recursos, en cambio, comenzamos a preocuparnos en cómo divertirnos, cómo disfrutar nuestra plata, cómo ir por aquí, por allá. Total, siempre estamos tan trajinados y saturados de actividad. Para comenzar a disfrutar de paz interior, tenemos que comenzar creando deliberadamente ciertos espacios. Por ejemplo, cada vez que podamos a lo largo del día, usted cálmese. Si está en la oficina frente a la computadora y tiene un momento, no hay clientes a quien atender, etc., primeramente, quédese quietito. Luego, respire profundo, relájese, suéltese y trate de disfrutar de unos instantes de paz. Al principio, usted tiene que generar esa situación deliberadamente. Al principio es como una autosugestión que usted se hace de relajarse, de ponerse calmo, tranquilo y disfrutar de 5 minutos, 8 minutos en que usted se queda quieto, no hace ninguna actividad, respira profundo, no habla, no dice nada, se queda en silencio y luego logra un poquito de silencio en su mente y se siente en paz. Si usted hace esto durante varias veces al día, entonces usted va a comenzar a cultivar su paz interior. Luego, si ya tiene más tiempo o deliberadamente en fin de semana, usted cree situaciones que le generan paz interior. Por ejemplo, vaya a la naturaleza, siéntese un rato en un bosque, siéntese a la orilla de un río, siéntese a la orilla de una laguna. Si usted vive en la costa, siéntese un rato frente al mar.
Y cuando usted percibe ese espacio, esa inmensidad del cielo y del mar, le va a dar paz. Cuando usted presencia un bosque, usted va a comenzar a sentir paz. Entonces tenemos que crear esos momentos de paz. No se olvide de la respiración. Su respiración profunda, que usted la sienta, inhala, retiene, exhala, genera paz. Cuando usted detiene la actividad del cuerpo, cuando usted se sienta un ratito quieto, porque el hombre moderno como que no puede estar quieto, necesita estar moviéndose, yendo, viniendo, el celular, los mensajes, el Facebook. Cuando usted se desconecta y se queda quieto, físicamente hablando, se quede quieto, se calle, no hable, respire, ahí usted comienza a generar paz. Cuando usted se sirva los alimentos, converse, disfrute de una conversación apropiada para la mesa, tranquila, sin tanto ruido, bulla, televisión, radio, música, etc. Y coma apaciblemente con sus seres queridos. Eso le genera paz. Antes de dormirse, una conversación liviana, cariñosa con la pareja, quedarnos abrazados unos momentos en silencio, sin televisión, sin música. Puede ser que sin luces en la oscuridad, pero estamos despiertos. Usted va a sentir esa agradable sensación de paz. Lo que le quiero decir es que usted puede salir a caminar, pero puede caminar tensionado, preocupado, todavía muy identificado con la deuda, todavía muy identificado con ese reclamo. O también usted puede salir a caminar tranquilo, disfrutando de lo que ve, las personas que encuentra, las calles, el bosque, donde usted camine. Hay situaciones en las que usted puede hacerlas de las dos maneras. O la hace de una manera así, alterada, tensionado, ansioso, o aprende a hacerlo apaciblemente. La paz interior es la antesala de la felicidad. Ahora que se habla tanto de felicidad, antes de que usted alcance la felicidad, tiene que experimentar la paz. La paz interior, mucha gente la confunde con la felicidad. ¿Por qué es tan agradable unos momentos de paz? ¿Por qué es tan sabroso sentirse en paz consigo mismo? Que mucha gente dice que eso es la felicidad. Pero en realidad, experimentar la paz interior es la etapa previa a experimentar eso que llamamos felicidad. La paz interior le va dando a usted libertad. La paz interior es cuando usted no se identifica con el sufrimiento. Puede ser que no es el día que usted ya no tenga problemas, porque nunca va a dejar de tener problemas. Tampoco es el día en que usted ya no tenga desafíos, ya no tenga usted retos por cumplir, necesidades por llenar. No espere usted ese día porque nunca va a llegar, primero va a llegar la muerte. La paz interior es que en medio de sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, usted aprenda a hacer un paréntesis y usted pueda disfrutar de paz interior. Entonces recuerde, nuestras prácticas diarias de vivir en el aquí y ahora, las prácticas de meditación, la práctica de la autoobservación, ese sentido de autoobservación, el mindfulness, o sea, vivir con atención plena, esas son las prácticas que le van a ayudar a desarrollar estas 8 virtudes. Es una ética, es una conducta de vida que le garantiza a usted la paz interior.
Estas 8 dan como resultado esa paz interior. Por eso que es la octava, la final, porque implica que es el fruto, la consecuencia de que usted vive todo esto. No tiene que vivir primero una y después la otra, no. Tratamos de vivir las 8 conjuntamente. Y ese es el esfuerzo, de que usted cada día tiene que ir desarrollando esto y el resultado es esa paz, esa serenidad, esa calma interior. Hablando esotéricamente, decimos que este conjunto de normas de conducta nos llevan al despertar del Kundalini. Esotéricamente, decimos que la energía Kundalini es una energía de tipo especial, supradimensional, bioelectroenergética, que se encuentra depositada en el chakra básico, es decir, en el coxis, en la base de nuestra columna espinal. Esta energía Kundalini se encuentra aquí depositada en el chakra, escribámoslo, chakra Muladhara. Y entonces se encuentra aquí encerrada y los hindúes, la gente que lo ha estudiado desde hace miles de años, hacen una alusión, porque en su cultura hace 5,000 años vivían rodeados de serpientes. Entonces ellos hacen la alusión de que esta energía se encuentra ahí depositada y enroscada como una serpiente 3 veces y media. Cabalísticamente diríamos que el 3 significa las 3 fuerzas opositoras negativas, descendentes, que son las que nos evitan el poder vivir con facilidad estas virtudes. Esas 3 fuerzas son el deseo, la mente y la mala voluntad. Eso representa el 3 vueltas. Y el y medio, el punto 5, simboliza cabalísticamente que debe ser de acuerdo a la ley universal. Se encuentra encerrada, enroscada 3 veces y media. Para nosotros en la vida moderna, más bien esta energía usted la puede imaginar como el mercurio de un termómetro. ¿Cómo funciona el mercurio de un termómetro? Que está aquí dilatada, con la temperatura en 0 grados. Pero conforme una temperatura sube y llega hasta los 100 grados, el punto de ebullición, este mercurio se dilata y va subiendo y ascendiendo por la médula espinal. Así es esta energía. Para que esta energía Kundalini se despierte, entonces se necesitan de 2 aspectos importantes. El primero, el trabajo con la transmutación de las energías sexuales dentro del arcano ZF, en pareja. Conforme estas energías suben, formando el caduceo de Mercurio, conforme estas energías suben por los 2 cordones de Ida y Pingala, pues llega el momento en que se despierta esta energía. Pero, como dice bien el maestro Samael, esto no es mecánico en automático. Se requieren pruebas, se requiere disciplina, purificación, se requieren méritos del corazón. ¿Y cuáles son esos méritos y esa disciplina superior? Precisamente es esta. Por eso que hemos estudiado esto. Porque los valores morales, éticos que se necesitan
para el despertar de esta energía Kundalini precisamente son estos. Entonces, señores, además de que estas virtudes nos alejan del dolor, del sufrimiento, nos dan el despertar del Kundalini y por ende el despertar de la conciencia. El Kundalini va a despertar y luego ascenderá vértebra por vértebra de acuerdo a esos valores morales, éticos, espirituales que logremos vivir y de acuerdo a nuestro trabajo en la castidad científica. Ahora unimos esas dos enseñanzas, lo que hemos venido estudiando de la transmutación sexual y con una vida ética y moral. Quiero que cada uno de ustedes se vaya con la motivación clara que si nosotros queremos dejar de sufrir, que cese el sufrimiento en nuestras vidas, necesitamos hacer un trabajo espiritual, ético, un trabajo alquímico, y todo esto es algo muy práctico. Los beneficios de este trabajo es que usted va formando poco a poco el archeus, esa sustancia que se necesita para cristalizar los cuerpos internos. Recuerde que en la tradición cristiana se habla del fuego pentecostal. Ese fuego pentecostal o del Espíritu Santo es lo mismo que nosotros llamamos Kundalini. Dentro del cristianismo tiene su nombre y allá en el hinduismo también tiene su nombre, pero estamos hablando del mismo fenómeno. El chakra Muladhara es el mismo que aparece en la Biblia como la iglesia de Éfeso, porque en la Biblia aparecen con términos llamados como iglesias. Cuando se abre el chakra se convierte en iglesia. Llevémonos la motivación para que cada uno de nosotros nos hagamos más humanos viviendo fielmente estas 8 virtudes, 8 requisitos para el despertar de conciencia y para el despertar del Kundalini. Muchas gracias.